Don Ramiro Salazar caminaba despacio por la Plaza San Martín, arrastrando los pies sobre las piedras gastadas donde había jugado de niño. A los 70 años, sus pasos ya no tenían la firmeza de antes, pero su mirada seguía siendo la de un hombre acostumbrado a mandar. Ese día era su cumpleaños y por primera vez en décadas nadie lo había llamado. Su teléfono permanecía en silencio dentro del bolsillo de su saco de lana. Ni Santiago desde Nueva York, ni Verónica desde París, ni Esteban desde Londres. Sus 3 hijos, los herederos de su imperio textil, estaban demasiado ocupados gastando su dinero para recordar al hombre que se los había dado todo. Ramiro se sentó en una banca frente a la fuente, la misma donde su madre lo llevaba a dar de comer a las palomas. Ahora las palomas seguían ahí, pero su madre llevaba 15 años bajo tierra, y él estaba completamente solo. «Disculpe, señor, ¿está usted bien?» La voz era pequeña, dulce con ese acento particular de los niños que han crecido en las calles. Ramiro levantó la vista y vio a una niña de unos 6 años, flaca como un palillo, con el cabello negro recogido en una coleta despeinada. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una mezcla de curiosidad y compasión que hace años no veía en nadie. «Estoy bien, pequeña», murmuró, tratando de sonreír. «Solo descansando un poco». «¿Seguro?» La niña se acercó más, sin miedo. «Parece triste». «Mi mamá decía que cuando alguien está triste en su cumpleaños es porque nadie se acordó de felicitarlo». Ramiro se quedó helado. ¿Cómo podía saberlo esta niña? «¿Cómo sabes que es mi cumpleaños?» «Porque tiene cara de cumpleañero triste», respondió ella con naturalidad, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Yo soy Luz. ¿Cómo se llama usted?» Ramiro contestó sin poder evitar una sonrisa verdadera. «Mucho gusto, Luz. ¿Ves? Ya no está tan triste. Mi mamá también decía que los cumpleaños solos son los más feos del mundo». «¿Dónde está tu mamá ahora?» Los ojos de Luz se empañaron por un momento, pero rápidamente volvieron a brillar. «Se fue al cielo hace 2 años, pero antes me enseñó muchas cosas importantes, como que hay que ayudar a la gente triste, especialmente en los cumpleaños». Ramiro sintió algo extraño en el pecho, como si un puño le apretara el corazón. Esta niña, que evidentemente no tenía nada, se preocupaba más por él que sus propios hijos. «¿Y dónde vives, Luz?» «Por ahí», señaló vagamente hacia las calles que rodeaban la plaza. «Donde me agarre la noche. Pero no se preocupe por mí, yo sé cuidarme solita». Ramiro observó mejor a la niña. Su ropa estaba limpia, pero muy usada, remendada en varios lugares. Sus zapatos, aunque gastados, estaban bien amarrados. Alguien le había enseñado a cuidarse, pero era evidente que estaba sola en el mundo. «Oiga, don Ramiro», dijo Luz de repente, «¿le gustaría que le consiguiera un pastel para su cumpleaños? Yo conozco una panadería donde a veces me dan el pan del día anterior». «No hace falta, pequeña. Ya estoy muy grande para pasteles». «¡Ay!», exclamó Luz poniéndose de pie. «Nadie está muy grande para los pasteles de cumpleaños. Eso es lo que hace que los cumpleaños sean especiales. Espéreme aquí, voy a conseguirle uno». Antes de que Ramiro pudiera detenerla, la niña salió corriendo hacia una de las calles laterales, perdiéndose entre la gente. Él se quedó sentado, sorprendido por la determinación de aquella pequeña. Mientras esperaba, Ramiro pensó en sus hijos. Santiago, su hijo mayor, era vicepresidente de la empresa, pero pasaba más tiempo en fiestas exclusivas que en oficinas. Verónica, la del medio, se había casado con un conde francés y vivía gastando dinero en París como si fuera agua. Esteban, el menor, estudiaba arte en Londres con su tarjeta de crédito sin límite. Los 3 habían recibido todo sin pedirlo, sin agradecerlo, sin valorarlo. Y ahora, una niña de la calle que no lo conocía de nada, se preocupaba más por su bienestar que ellos. Media hora después, Luz regresó corriendo con las mejillas coloradas y una bolsa pequeña en las manos. «¡Lo conseguí!», gritó desde lejos agitando la bolsa. «Doña Carmen me dio pan dulce y hasta me regaló un poco de chocolate para ponerle encima». Se sentó junto a él y con mucho cuidado sacó un pedazo de pan dulce al que había untado chocolate derretido, formando una carita sonriente. «No es un pastel de verdad, pero está hecho con mucho cariño», dijo ofreciéndoselo. «Pida un deseo y sople. Si tuviera velitas». Ramiro tomó el improvisado pastel entre sus manos temblorosas.
Hacía años que no se sentía tan conmovido. Cerró los ojos, pidió un deseo en silencio y sopló. ¿Qué pidió?, preguntó Luz, con curiosidad. Si te lo digo, no se cumple, respondió Ramiro dándole una mordida al pan. Pero gracias, Luz. Este ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mucho tiempo. La niña sonrió de oreja a oreja y en ese momento Ramiro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, Ramiro despertó pensando en Luz. Por primera vez en meses había dormido bien. No podía sacarse de la cabeza los ojos brillantes de la niña y su sonrisa sincera. Después del desayuno, decidió regresar a la plaza esperando encontrarla de nuevo. Luz estaba ahí, sentada en la misma banca, jugando con una muñeca de trapo que había visto mejores días. Al ver a Ramiro, su cara se iluminó. «¡Don Ramiro!», gritó corriendo hacia él. Sabía que iba a volver. ¿Cómo se sintió después de su cumpleaños? «Muy bien, gracias a ti», respondió él sentándose a su lado. «¿Y tú? ¿Dónde pasaste la noche?» «En el parque de la iglesia. Hay una banca que está protegida del viento», dijo Luz con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Ramiro sintió una punzada en el pecho. Esta niña no debería estar acostumbrada a dormir en bancos. «Luz, ¿no tienes familia? ¿Ningún tío? ¿Abuela? ¿Alguien que pueda cuidarte?» «No, señor. Solo éramos mi mami y yo. Cuando ella se enfermó, me dijo que fuera fuerte y que siempre ayudara a la gente buena». Luz sacó una cadenita de debajo de su blusa con una medalla pequeña. «Esto era de mi papá. Mi mami contó que él era muy bueno, pero que tuvo que irse al cielo antes de que yo naciera». Ramiro observó la medalla. Era sencilla, de plata, con el nombre Ángel grabado en letras pequeñas. «¿Tu papá se llamaba Ángel?» «Sí, Ángel Morales. Mi mami decía que trabajaba en una fábrica grande, que era muy responsable y que me habría querido mucho». El corazón de Ramiro se aceleró. Ángel Morales. Ese nombre le sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. «Luz, ¿tienes hambre?», preguntó, cambiando de tema, mientras procesaba la información. «Un poquito», admitió la niña. «Pero no se preocupe. Más tarde voy donde doña Carmen y ella me da algo. ¿Qué te parece si vamos a comer juntos? Conozco un lugar que hace unas quesadillas deliciosas». Los ojos de Luz se agrandaron de emoción. «¿En serio? ¿No le voy a dar pena? Mi ropa no está muy bonita». «Para nada», dijo Ramiro poniéndose de pie. «Tú eres mi invitada especial». Caminaron hasta un pequeño restaurante familiar que Ramiro conocía desde joven. La dueña, doña Rosa, lo recibió con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Luz comió con apetito, pero con buenos modales, demostrando que su madre le había enseñado bien. «Don Ramiro», dijo Luz mientras comía, «¿usted tiene hijos?» «Sí, tengo 3, pero están muy lejos». «¿Los extrañas?». Ramiro tardó en responder. Los extrañaba. En realidad, hacía tiempo que no pensaba en ellos con cariño, solo con decepción. «A veces», mintió. «¿Y tú? ¿Extrañas a tu mamá?» «Todos los días. Pero ella me dijo que mientras la recuerde con amor, siempre va a estar conmigo». Luz tocó su medalla. «Como mi papá, que nunca lo conocí, pero lo llevo aquí». Después de comer, Ramiro llevó a Luz a una plaza. Mientras la niña jugaba con otros niños, él llamó a su abogada, Leticia Vega. «Leticia, necesito que investigues algo para mí. Discretamente. Dime, Ramiro». «Busca información sobre un empleado que trabajaba en alguna de mis fábricas. Se llamaba Ángel Morales. Creo que fue hace unos 7 o 8 años. ¿Pasó algo? Eso es lo que quiero saber. Y Leticia, también necesito que averigües qué trámites hay que hacer para adoptar a una menor». Hubo silencio del otro lado de la línea. «¿Adoptar? Ramiro, ¿estás bien?» «Nunca he estado mejor. Solo averigua, por favor». Cuando colgó, Luz regresó corriendo hacia él. «Don Ramiro, ¿puedo pedirle un favor muy grande?» «Claro, pequeña. ¿Podríamos venir mañana otra vez? Es que hace mucho que no tengo con quien platicar de cosas bonitas». Ramiro sintió que algo se quebraba y se reparaba al mismo tiempo dentro de su corazón. «No solo mañana, Luz. Todos los días que quieras». «¿En serio?». Los ojos de la niña brillaron. «¡Qué bonito! Es como si fuera mi abuelito». Esa noche, mientras Ramiro cenaba solo en su mansión de 15 habitaciones, no podía dejar de pensar en Luz durmiendo en una banca.
Por primera vez en años se sentía verdaderamente rico, no por el dinero en sus cuentas, sino por haber encontrado algo que no sabía que había perdido, la capacidad de amar sin condiciones. Al día siguiente, regresaría a la plaza y tenía un plan. Ramiro llegó temprano a la plaza con una bolsa de pan dulce y chocolate caliente en un termo. Encontró a Luz sentada en su banca habitual, peinándose con un peine roto que había visto mejores días. Al ver a Ramiro, su cara se iluminó. ¡Don Ramiro!, gritó corriendo hacia él. Encontrado, buenos días, pequeña. La saludó con una sonrisa. Don Ramiro. Luz corrió hacia él. Pensé que tal vez no iba a venir. Te dije que vendría todos los días y cumplo mis promesas. Le entregó el desayuno. ¿Dormiste bien? Sí, señor. Soñé con mi mami. Me dijo que usted es una persona buena y que puedo confiar en usted. Mientras Luz desayunaba, Ramiro la observaba con detenimiento. Era una niña inteligente, con una madurez que no correspondía a su edad. Hablaba bien, sabía comportarse y tenía una educación básica que alguien le había dado con amor. Luz, cuéntame más de tu mamá. ¿Cómo se llamaba? María Elena Morales. Era muy bonita y trabajaba limpiando casas. Luz sacó la medalla de su papá. Ella me contó que se conocieron en la fábrica donde trabajaba mi papá. Él era supervisor y ella trabajaba en la cafetería. ¿Tu mamá trabajó en la fábrica también? Solo un tiempo. Después mi papá tuvo problemas en el trabajo y se puso muy triste. Mi mami decía que lo corrieron sin razón, que había gente mala que inventó cosas feas sobre él. Ramiro sintió un escalofrío. La historia le resultaba cada vez más familiar. ¿Sabes qué tipo de problemas tuvo tu papá? Mi mami no me contaba todo, pero yo escuchaba cuando lloraba por las noches. Decía que unos señores habían robado dinero y que culparon a mi papá, que nadie le creyó cuando dijo la verdad. El teléfono de Ramiro sonó. Era Leticia. Perdóname un momento, Luz. Tengo que contestar. Se alejó unos pasos de la niña. ¿Qué encontraste, Leticia? Ramiro, necesitamos hablar en persona. Lo que encontré sobre Ángel Morales es complicado. Dímelo ahora. Ángel Morales trabajó en tu fábrica de Tlanepantla del 2015 al 2017. Era supervisor de calidad, excelente empleado, sin faltas ni reportes negativos. En marzo de 2017 se descubrió un faltante de 200,000 pesos en materiales. Ángel fue acusado y despedido inmediatamente. ¿Qué más? 6 meses después se descubrió que el verdadero responsable era Santiago, tu hijo. Había estado vendiendo materiales a empresas competidoras. Ángel era inocente, pero para entonces ya era muy tarde. Ramiro sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué pasó con Ángel? Murió en un accidente de tráfico 3 meses después del despido. Estaba trabajando como taxista tratando de sacar adelante a su esposa embarazada. El reporte dice que se quedó dormido al volante después de trabajar 18 horas seguidas. Ramiro cerró los ojos. Las piezas del rompecabezas se acomodaban de la manera más cruel posible. ¿Y la esposa? María Elena Morales trabajó varios años limpiando casas para mantener a su hija. Murió de cáncer hace 2 años. No tenía seguro médico. Cuando Ramiro regresó junto a Luz, la niña lo miró con preocupación. «Está bien, don Ramiro. Se ve pálido». «Estoy bien, pequeña. Solo tengo que arreglar algunas cosas del trabajo». Ese día llevó a Luz a almorzar a un restaurante mejor. La niña comió con apetito, pero Ramiro apenas probó bocado. No podía dejar de pensar que la hija del hombre que su propio hijo había destruido estaba ahí sin saberlo, consolándolo en su soledad. «Don Ramiro», dijo Luz mientras comían, «¿puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras. ¿Usted cree que mi papá me puede ver desde el cielo?» «Estoy seguro de que sí, Luz. ¿Y cree que esté orgulloso de mí? Mi mami siempre me decía que él habría querido que fuera una niña buena y estudiosa». Ramiro tuvo que tragar saliva antes de responder. «Tu papá debe estar muy orgulloso de ti. Eres la niña más valiente y bondadosa que he conocido». Esa tarde Ramiro llevó a Luz a comprar ropa nueva. La niña protestó al principio, diciendo que no era necesario, pero él insistió. «Es mi regalo por ser mi amiga», le dijo. En la tienda, Luz se comportó con una dignidad que partía el corazón. Elegía las cosas más sencillas, agradecía cada prenda y se veía en el espejo como si no pudiera creer que esa niña bien vestida fuera ella. Al caer la tarde, cuando llegó el momento de despedirse, Luz abrazó a Ramiro con fuerza. «Gracias por todo, don Ramiro. Hoy me sentí como una princesa. Luz, no quiero que duermas en la calle otra vez. ¿Te gustaría venir a mi casa?»
Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿No le voy a estorbar? Al contrario, creo que tú eres exactamente lo que mi casa necesita. Esa noche, por primera vez en 2 años, Luz durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias y una almohada suave. Y Ramiro, en su habitación al final del calzado, durmió con el corazón lleno de una mezcla de alegría y culpa que no sabía cómo manejar. La noticia llegó a Santiago Salazar a través de una foto en Instagram. Estaba desayunando en su penthouse de Manhattan cuando vio la imagen. Su padre, de 70 años, sentado en un restaurante elegante con una niña de la calle. El pie de foto decía, el empresario Ramiro Salazar compartiendo con una menor en situación vulnerable. Nueva faceta filantrópica. Santiago escupió el café. ¡Maldición!, gritó, marcando inmediatamente el número de Verónica, en París. Verónica, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana aquí. Verónica, ¿has visto las redes sociales? Papá está haciendo el ridículo con una niña de la calle. ¿Qué? Espera, déjame buscar. Hubo silencio. Dios mío, se ha vuelto loco. Llama a Esteban. Tenemos que regresar a México inmediatamente. 24 horas después, los 3 hermanos Salazar estaban reunidos en el salón principal de la mansión familiar. Ramiro los esperaba sentado en su sillón de cuero, con Luz a su lado leyendo un libro de cuentos. «Mira nada más», dijo Santiago con sarcasmo. «Al fin decidiste venir a casa, papá. Esta es mi casa, Santiago. Ustedes son los invitados aquí». Verónica, elegante con su traje de diseñador, miró a Luz con desdén. «¿Y esta niña quién es? ¿Tu nueva mascota?» Luz levantó la vista del libro, pero no dijo nada. Ramiro le puso una mano protectora en el hombro. «Esta niña se llama Luz, y es más mi familia que ustedes 3 juntos». Esteban se acercó con su actitud prepotente habitual. «Papá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Las redes sociales están llenas de comentarios. Dicen que estás perdiendo la cabeza». «Lo único que perdí fue la paciencia con ustedes», respondió Ramiro con calma. «Luz, ¿puedes ir a tu habitación? Los adultos necesitamos hablar». «Sí, don Ramiro». Luz se puso de pie. «Con permiso, señores». Cuando la niña se fue, Santiago explotó. «¿Su habitación? ¿Le diste una habitación a una indigente? Cuidado con tus palabras, Santiago. Esa niña vale más que todos ustedes». «Papá, esto es ridículo», intervino Verónica. «Entendemos que te sientas solo, pero contratar una niñera o un acompañante sería más apropiado». «¿Niñera? Luz no es mi empleada. Es». «¿Qué?», preguntó Esteban. «Tu nueva hija. ¿Vas a reemplazarnos con una niña de la calle?». Ramiro se puso de pie lentamente. «Ustedes se reemplazaron solos. Hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mí como persona?». «Papá, no dramatices», dijo Santiago. «Estamos ocupados con nuestras vidas. Ocupados gastando mi dinero, querrás decir». Ramiro caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Ya que están aquí, hay algunas cosas que deben saber. Santiago, estos son los reportes de la fábrica de Tlalnepantla. Específicamente, el caso de Ángel Morales». Santiago palideció. «Ángel Morales, no sé de qué hablas. El supervisor que tú incriminaste falsamente en 2017. ¿El hombre que murió por tu culpa? Papá, eso fue un malentendido». «¿Un malentendido? Que costó una vida», gritó Ramiro. «Ángel Morales era inocente. Tú vendías materiales a la competencia y lo culpaste a él». Cuando se descubrió la verdad, ya era muy tarde. Verónica y Esteban miraron a Santiago con horror. «Santiago, ¿eso es verdad?», preguntó Verónica. «Yo era joven, cometí errores». «¿Errores?». Ramiro temblaba de ira. «Ángel murió trabajando como taxista, tratando de alimentar a su familia después de que lo destruiste. Su esposa murió de cáncer sin poder pagar tratamiento. Y su hija es Luz». El silencio llenó la habitación como una lápida. «La niña es», murmuró Esteban. «Es la hija del hombre que Santiago destruyó. Y ahora está aquí siendo más hija mía que cualquiera de ustedes». Santiago se acercó suplicante. «Papá, yo no sabía que iba a morir. Fue un accidente. Fue una consecuencia de tu egoísmo y tu falta de valores, igual que todo lo que han hecho en sus vidas». Ramiro regresó a su sillón. «No vinieron por eso aquí. Mañana voy a cambiar mi testamento. Luz será mi heredera universal». «¿Qué?», gritaron los 3 al unísono. «No puedes hacer eso», dijo Verónica. «Somos tus hijos legítimos.
Y yo soy dueño de mi fortuna. Puedo hacer lo que quiera con ella. Papá, por favor, suplicó Esteban. Podemos cambiar. Podemos quedarnos aquí. Ayudarte con la empresa. Ahora, después de 70 años de vida. Después de años de ignorarme. Ramiro se puso de pie y caminó hacia la puerta. Tienen hasta mañana para salir de mi casa. Sus tarjetas de crédito serán canceladas a medianoche. Es hora de que aprendan a vivir como la gente normal. Antes de salir del salón se volvió hacia Santiago. Y Santiago, más te vale que Luz nunca se entere de la verdad sobre su padre. Si ella sufre por tu culpa una vez más, no respondo de las consecuencias. Los 3 hermanos se quedaron solos, mirándose con pánico. Su mundo de lujos y privilegios acababan de desmoronarse. Y todo por una niña de 6 años que no sabía que su presencia había desatado una guerra. A las 6 de la mañana siguiente, Ramiro ya estaba en su oficina con Leticia Vega revisando los últimos detalles del Nuevo Testamento. Sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba cada página, pero su determinación era férrea. ¿Estás completamente seguro de esto, Ramiro?, preguntó Leticia. Una vez que esto se registre, no habrá vuelta atrás. Fácil. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió firmando la última página. Mis hijos tuvieron 70 años para demostrarme que me amaban. Luz lo hizo en un día. Mientras tanto, en la mansión, los hermanos Salazar vivían sus últimas horas de lujo. Santiago caminaba de un lado a otro del salón como una fiera enjaulada. Verónica lloraba maquillándose frente al espejo. Y Esteban intentaba desesperadamente transferir fondos desde las cuentas que su padre aún no había bloqueado. Luz desayunaba en la cocina con Carmen, la cocinera, ajena a la tormenta que se había desatado a su alrededor. «Doña Carmen, ¿por qué los hijos de don Ramiro están enojados?», preguntó la niña con inocencia. Carmen, que había trabajado 30 años para la familia, suspiró tristemente. «A veces, mi hijita, las personas se olvidan de lo que realmente importa. Se preocupan tanto por el dinero que se olvidan del amor. ¿Pero don Ramiro no los quiere?». «Los quiere mucho, pero ellos no saben demostrárselo a él». Luz reflexionó un momento, mordisqueando su tostada. «Yo quiero mucho a don Ramiro. Él me salvó de dormir en la calle y me trata como si fuera mi nieta de verdad». A las 9 de la mañana, Ramiro regresó a casa con una sonrisa que no había tenido en años. Encontró a Luz en el jardín, jugando con las mariposas que rodeaban las flores. «Buenos días, pequeña. ¿Cómo dormiste?». «Muy bien. Soñé que volaba con las mariposas». Luz corrió hacia él. «Don Ramiro, ¿sus hijos van a vivir aquí con nosotros?». «No, Luz. Ellos se van hoy. Van a buscar su propio camino en la vida». «¿Están tristes por eso?». Ramiro se arrodilló para quedar a la altura de la nina. A veces cuando las personas han vivido mucho tiempo de una manera, es difícil cambiar. Pero el cambio puede ser bueno. ¿Como cuando yo dejé de vivir en la calle para venir con usted? Exactamente como eso. A las 12 del día, un convoy de autos blindados llegó a la mansión. Ramiro había llamado a su equipo de seguridad para supervisar la salida de sus hijos. No se fiaba de que fueran a irse sin causar problemas. Santiago bajó las escaleras arrastrando 2 maletas con la cara roja de ira. «Esto no va a quedar así, papá. Tengo contactos, abogados, voy a pelear esto». «Hazlo», respondió Ramiro con calma. «Pero mientras tanto, tienes que irte». Verónica apareció con 4 maletas Louis Vuitton llorando dramáticamente. «Papá, por favor, no puedo vivir sin dinero. No sé hacer nada más que gastar». «Entonces es hora de que aprendas». Esteban fue el último en bajar, cargando solo una mochila. ¿Solo eso llevas?, preguntó Santiago. «Todo lo demás no es mío, hermano. Nunca lo fue». Los 3 se dirigieron hacia la puerta principal. En el último momento, Verónica se volvió hacia Luz, que observaba la escena desde las escaleras. «¿Sabes qué, niña? Disfruta mientras puedas. Cuando él se muera, todo esto va a volver a nosotros». «Verónica», gritó Ramiro. Pero Luz no se inmutó. Bajó tranquilamente las escaleras y se plantó frente a Verónica. «Señora, yo no quiero el dinero de don Ramiro. Yo solo quiero que él sea feliz. Si ustedes fueran buenos hijos, él no estaría tan solito». Verónica se quedó sin palabras. Una niña de 6 años le había dado la lección más grande de su vida. Los hermanos salieron de la casa que había sido su hogar durante décadas. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un sonido definitivo. Esa tarde, Ramiro llevó a Luz a inscribirse en el mejor colegio privado de la ciudad.
La niña estaba nerviosa, pero emocionada. ¿Cree que voy a poder aprender bien, don Ramiro? Hace mucho que no voy a la escuela. Estoy seguro de que vas a ser la mejor estudiante que hayan tenido. En el colegio, la directora los recibió con curiosidad. Era evidente que había visto las noticias sobre Ramiro y la niña. Señor Salazar, es un honor recibirlos. Luz era muy bienvenida en nuestra institución. Mientras llenaban los papeles, Luz exploró el salón de clases que sería el suyo. Sus ojos brillaban de emoción al ver los libros, los mapas, los juguetes educativos. ¿Todo esto es para aprender?, le preguntó a la maestra. Sí, pequeña. ¿Te gusta estudiar? Me encanta. Mi mami me enseñó a leer, pero aquí hay tantos libros que no conozco. De regreso a casa, Luz iba callada en el auto. ¿En qué piensas, pequeña? En que mi mami estaría muy contenta de verme ir a una escuela tan bonita. Luz tocó su medalla. Y mi papá también. Esa noche, Ramiro cenó con Luz en el comedor principal de la casa. Por primera vez en años, la enorme mesa no se sentía vacía. Don Ramiro, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Yo no soy nada suyo. Ramiro dejó los cuchillos y miró a la niña con ternura. Luz, tú eres todo mío. Eres mi alegría, mi esperanza, mi familia. No necesitas ser mi sangre para ser mi hija. Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas felices. ¿Entonces puedo decirle papá? Ramiro, nada me haría más feliz en el mundo. Esa noche Ramiro durmió con una paz que no había sentido en décadas. Había perdido 3 hijos, pero había ganado una hija. Y por primera vez sentía que había hecho la elección correcta. 3 semanas después de la inscripción de Luz en el colegio, los hermanos Salazar se reunieron en un café barato del centro de la ciudad. Santiago lucía demacrado, con ojeras profundas y un traje arrugado que había usado 3 días seguidos. Verónica había vendido sus joyas para pagar un pequeño departamento, y Esteban trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos. «Esto no puede seguir así», murmuró Santiago revolviendo su café aguado. «Llevamos semanas viviendo como indigentes mientras esa niña duerme en sábanas de seda». «¿Y qué propones?», preguntó Verónica con los ojos hinchados de llorar. «Papá tiene razón de estar enojado contigo. Lo que le hiciste al papá de la niña fue horrible. Era joven. Cometí un error». Santiago golpeó la mesa. «Vamos a pagar por eso toda la vida». Esteban, que había permanecido callado, levantó la vista. «Tengo una idea, pero no les va a gustar». «Dila», urgió Santiago. «¿Qué pasaría si Luz desapareciera temporalmente?» Verónica lo miró horrorizada. «¿Estás loco? ¿Hablas de secuestrar a una niña?» «No secuestrarla, solo reubicarla temporalmente hasta que papá entre en razón». Santiago se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Cómo?» «Conozco a alguien en servicios sociales. Por el precio correcto, puede fabricar un reporte diciendo que Luz es peligrosa, que ha amenazado a otros niños en el colegio. Con eso, pueden retirarla de la casa de papá por su propia seguridad». «Eso es ilegal», susurró Verónica. «¿Y qué no es ilegal de lo que hemos hecho ya?», replicó Santiago. «Esteban, ¿cuánto necesitas?» «Tengo que sobornar a la trabajadora social y pagar una casa segura donde mantener a la niña por unas semanas». Verónica se puso en pie bruscamente. «No puedo ser parte de esto. Es una niña inocente». «Es una niña que nos está quitando nuestra herencia», gritó Santiago. «Papá se está vengando de nosotros a través de ella». «Porque tú mataste a su padre», le recordó Verónica con frialdad. Santiago la agarró del brazo. «Si no haces esto, Verónica, vamos a terminar en la calle los 3. ¿Eso es lo que quieres?». 2 días después, Carmen la cocinera recibió una llamada mientras Luz desayunaba. «Señora Carmen», dijo una voz oficial, «habla Esperanza Ruiz de Servicios Sociales. Necesitamos recoger inmediatamente a la menor Luz Morales. Hemos recibido reportes preocupantes sobre su comportamiento en el colegio». «¿Qué reportes?». «Luz es una niña ejemplar». «Señora, tengo una orden judicial. Estaremos ahí en 1 hora». Carmen colgó el teléfono con las manos temblorosas. Luz la miró con curiosidad. «¿Pasa algo malo?». «No, mijita, termina tu desayuno». Carmen llamó inmediatamente a Ramiro, pero su teléfono estaba apagado. Estaba en una junta importante con inversionistas japoneses. 1 hora después llegó una camioneta blanca con 2 mujeres vestidas formalmente. Una de ellas mostró documentos oficiales. «Venimos por Luz Morales».
es por su propia seguridad. ¿Qué ha hecho la niña?, preguntó Carmen interponiéndose. Ha mostrado comportamiento agresivo hacia otros menores. Necesita evaluación psicológica. Luz apareció en las escaleras con su uniforme escolar. ¿Quiénes son estas señoras, doña Carmen? Luz, ven acá, pequeña, dijo la mujer más joven con una sonrisa falsa. Solo vamos a hacerte unas preguntas. ¿Dónde está papá Ramiro?, preguntó Luz instintivamente desconfiada. Él ya sabe que vienes con nosotros, está de acuerdo. Era mentira, pero Luz era solo una niña. Cuando la mujer le extendió la mano, ella la tomó con timidez. ¿Puedo llevar mi mochila? No será necesario, regresarás pronto. Carmen vio cómo se llevaban a Luz en la camioneta. La niña presionó su carita contra la ventana trasera, con los ojos llenos de confusión y miedo. 2 horas después, Ramiro regresó a casa eufórico. La reunión había sido un éxito y había cerrado un trato muy importante. Habían sido formados uno de los más altos por sus acciones caritativas y uno de los contratos millonarios que había cerrado poco antes del secuestro. Luz, tengo buenas noticias, gritó al entrar. Carmen salió de la cocina llorando. Don Ramiro, se llevaron a la niña. ¿Quién se la llevó? Servicios sociales. Dijeron que había reportes del colegio que era peligrosa. Ramiro sintió que el mundo se le venía encima. Eso es imposible. Luz no le haría daño ni a una mosca. Inmediatamente llamó a Leticia, a la directora del colegio, al director de servicios sociales. Nadie sabía nada de reportes contra Luz. Don Ramiro, le dijo la directora, Luz es la niña más dulce y educada que hemos tenido. Jamás ha habido ningún problema con ella. Mientras tanto, Luz estaba en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, sentada en una silla de plástico con las manos temblorosas. Le habían dado un vaso de agua con algo que la hacía sentir muy cansada. ¿Cuándo va a venir papá Ramiro?, preguntó con voz débil. Pronto, niña, pronto, respondió la mujer que la cuidaba. Evitando mirarla a los ojos, Luz tocó la medalla de su padre que llevaba en el cuello. Por primera vez desde que había conocido a Ramiro, se sintió completamente sola y asustada. «Papito Ángel», susurró, «ayúdame. Y ayuda a papá Ramiro a encontrarme. Tengo miedo». Esa noche, Ramiro no durmió. Caminó por toda la casa llamando a cada contacto que tenía, moviendo cada influencia, ofreciendo cualquier cantidad de dinero por información sobre Luz. No sabía que sus propios hijos estaban detrás de todo, pero lo iba a descubrir muy pronto. Ramiro llevaba 48 horas sin dormir. Su oficina parecía un centro de operaciones de guerra, con mapas de la ciudad extendidos sobre el escritorio, listas de contactos y 3 teléfonos sonando constantemente. Leticia entraba y salía con actualizaciones mientras un equipo de investigadores privados trabajaba día y noche. ¿Algo nuevo?, preguntó Ramiro cuando Leticia entró con una carpeta. Sí, y no te va a gustar, respondió ella con gesto grave. Encontramos a la trabajadora social que firmó la orden. Se llama Esperanza Ruiz, pero aquí está el problema. Lleva 6 meses de baja por enfermedad. Alguien usó su identidad. Ramiro se puso de pie bruscamente. Falsificaron los documentos. Eso parece. Y hay más. Uno de nuestros investigadores habló con los vecinos de la zona donde fue vista la camioneta. Un testigo dice que vio a un hombre joven esperando en un auto cerca de la casa donde creen que tienen a Luz. Descripción: cabello castaño, altura media, como de 30 años. Vestía traje, pero se veía desaliñado. Ramiro sintió un escalofrío. La descripción coincidía perfectamente con Santiago. Leticia, quiero que rastrees todos los movimientos de mis hijos desde que salieron de la casa. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cualquier transacción. Ramiro, ¿no puedes creer que pueden...? Y lo hicieron, rugió él. Santiago ya destruyó una vida por dinero. ¿Por qué no iba a hacerlo otra vez? Mientras tanto, en la casa segura, Luz estaba cada vez más débil. Le daban comida, pero también le mezclaban sedantes suaves en el agua para mantenerla tranquila. Había dejado de preguntar por Ramiro y ahora solo hablaba con la medalla de su padre. «Papito, tengo mucho sueño todo el tiempo», susurraba, «y extraño mucho a papá Ramiro. ¿Crees que me esté buscando?» La mujer que la cuidaba, una enfermera jubilada llamada Rosa, se sentía cada vez más incómoda con la situación.
Le habían dicho que era para enseñarle una lección a un viejo caprichoso, pero ver a la niña tan triste y confundida le partía el corazón. Esa noche, Rosa tomó una decisión. Mientras Luz dormía, salió de la casa y caminó hasta el teléfono público más cercano. «Policía, quiero reportar un secuestro». 6 horas después, a las 4 de la madrugada, Ramiro recibió una llamada de Leticia. «La encontramos. La policía tiene la dirección, pero necesitamos una orden judicial para entrar». «¿Cuánto tiempo tomará eso?» «Unas horas. Tengo que llamar a la jueza Gabriela Ruiz». «No», gritó Ramiro. «Cada minuto que pasa es un minuto más que Luz está asustada. Voy para allá». «Ramiro, no puedes entrar sin orden judicial». «Voy a entrar con cámaras de televisión. Voy a hacer que todo México vea lo que le están haciendo a esa niña». 1 hora después, Ramiro llegó a la dirección con un equipo de televisión de 3 canales diferentes, 2 patrullas policíacas, Leticia y un juez que había accedido a emitir una orden de emergencia. La casa era pequeña, en una colonia de clase media-baja. Cuando Rosa vio llegar a toda esa gente, abrió la puerta inmediatamente. «Gracias a Dios que llegaron. La niña está muy mal. Le han estado dando medicamentos». Ramiro corrió hacia el interior de la casa, seguido por las cámaras. Encontró a Luz en una habitación pequeña, dormida en una cama individual, pálida y con ojeras profundas. «Luz, mi niña, soy yo», susurró, tomándola suavemente en sus brazos. Los ojos de Luz se abrieron lentamente, como si saliera de un sueño profundo. «¿Papá Ramiro?», murmuró. «¿Es usted de verdad?». «Sí, pequeña. Vine por ti. Ya estás a salvo». Luz se abrazó a él con la poca fuerza que le quedaba. «Tenía miedo de que se hubiera olvidado de mí». «Jamás, mi amor, jamás podría olvidarme de ti». Las cámaras capturaron cada segundo del rescate. La imagen de Ramiro cargando a Luz hacia la ambulancia se volvió viral en minutos. Todo México se conmovió con la historia del empresario que había movido cielo y tierra para rescatar a la niña que consideraba su hija. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Luz, Ramiro habló con Rosa, quien confesó todo. «Me pagaron 50,000 pesos por cuidarla una semana. Dijeron que era para darle una lección a un viejo tercoso, pero cuando vi a la niña tan triste y confundida, no pude más». «¿Quién te pagó?» «Rosa. Un joven como de 30 años, dijo que era familiar suyo, cabello castaño, se veía muy nervioso». Ramiro cerró los ojos. «Santiago». 2 horas después, cuando Luz ya estaba estable, Ramiro salió del hospital para enfrentar a la prensa. «Señor Salazar, ¿quién cree que está detrás del secuestro?». Ramiro miró directamente a las cámaras. «Mis propios hijos, Santiago, Verónica y Esteban Salazar, secuestraron a una niña inocente por dinero. Que todo México sepa quiénes son realmente». Esa noche, mientras Luz dormía en el hospital con Ramiro a su lado, los 3 hermanos Salazar dieron las noticias en sus respectivos refugios. Sus rostros aparecían en todas las pantallas del país, identificados como los secuestradores de una niña de 6 años. Santiago arrojó el control remoto contra la televisión. «Nos arruinó, nos destruyó completamente». Pero ya era demasiado tarde. Todo México conocía su historia, y todo México estaba del lado de Ramiro y Luz. La guerra había terminado y ellos habían perdido. 6 meses después del rescate, la vida de Ramiro y Luz había encontrado un ritmo completamente nuevo. La niña se había recuperado totalmente de su trauma y ahora corría por los pasillos de la que ya no era solo una mansión, sino el hogar de 20 niños más. «¡Papá Ramiro! ¡Papá Ramiro!», gritaba Luz mientras bajaba las escaleras de 2 en 2. «Miguel ya sabe leer toda la cartilla. Venga a escucharlo». Ramiro, que estaba revisando los planos para la nueva ala del edificio, sonrió y dejó sus papeles sobre el escritorio. A los 70 años, había descubierto que tenía más energía cuidando niños que dirigiendo empresas. La Fundación Ángel había nacido oficialmente 3 meses después del rescate. Ramiro había convertido su mansión en un hogar para niños de la calle, con dormitorios, aulas, biblioteca, enfermería y espacios de recreación. Pero más que un refugio,
Era un verdadero hogar. «Miguel, ven acá», llamó Ramiro al niño de 8 años que había llegado hacía 2 meses. «Luz me dice que ya lees muy bien». Miguel, tímido, orgulloso, se acercó con un libro en las manos. «Sí, señor Ramiro. La maestra dice que tengo muy buena memoria. A ver, léeme un poquito». Miguel comenzó a leer con voz clara y pausada. Ramiro lo escuchaba con la misma atención que antes prestaba a los reportes financieros de millones de pesos. «Excelente, Miguel. Estoy muy orgulloso de ti». Los ojos del niño brillaron de felicidad. Era la primera vez en su vida que alguien estaba orgulloso de él. Luz se acercó y tomó la mano de Ramiro. «Papá Ramiro, ¿podemos ir a ver cómo van las obras del nuevo comedor?» «Claro que sí, pequeña». Caminaron juntos hacia la parte trasera de la propiedad, donde se construía un comedor más grande. La Fundación Ángel había crecido más rápido de lo esperado. Cada semana llegaban más niños, algunos enviados por servicios sociales, otros que simplemente aparecían en la puerta. «Don Ramiro», lo saludó el ingeniero de la obra. «¿Ya vio los planos del segundo piso? Va a quedar espectacular». «Perfecto, ingeniero González. ¿Para cuándo calculamos que esté listo?» «En 2 meses máximo. Va a poder albergar 50 niños más». Mientras revisaban los planos, Luz corrió hacia el jardín donde otros niños jugaban fútbol. A sus 7 años recién cumplidos, se había convertido en la hermana mayor natural de todos. Los cuidaba, los consolaba cuando lloraban y les enseñaba las reglas básicas de convivencia que ella había aprendido de su madre. «Luz», gritó Sofía, una niña de 5 años. «Carlos me quitó mi pelota». «Carlos», dijo Luz con autoridad. Muy rebelde, obedeció inmediatamente. Luz tenía esa capacidad especial de hacer que todos la respetaran sin necesidad de gritar. Por la tarde, como todos los días, Ramiro se sentaba en la biblioteca a leerles cuentos a los niños más pequeños. Era su momento favorito del día. «¿Qué cuento quieren hoy?», preguntó acomodándose en el sillón grande, mientras los niños se sentaban en el suelo a su alrededor. «El del patito feo», gritó Ana de 4 años. «No, el de los 3 cochinitos», pidió Roberto. «Yo tengo una idea», intervino Luz. «¿Por qué no nos cuenta la historia de cómo nos conocimos, papá Ramiro?» Los ojos de todos los niños se iluminaron. Era su historia favorita. «Bueno», comenzó Ramiro con esa sonrisa que ya era parte de él. «Había una vez un señor muy rico, pero muy solo, que creía que el dinero era lo más importante del mundo». Mientras contaba la historia, Ramiro observaba las caritas atentas de los niños. Cada uno tenía su propia historia de dolor, pero también de esperanza. Como Luz, habían encontrado en la Fundación Ángel no solo un techo y comida, sino una familia. «¿Y qué pasó con los hijos malos del Señor?», preguntó Miguel. «Tuvieron que aprender a trabajar y a valorar las cosas», respondió Ramiro. «A veces, las personas necesitan perder todo para darse cuenta de lo que realmente importa». Después del cuento, a la hora de la cena, Ramiro se sentó en la cabecera de la mesa más larga que había mandado hacer. A su derecha estaba Luz y alrededor toda su nueva familia. 20 niños de diferentes edades, 3 maestras, 2 enfermeras, 4 cuidadoras y el personal de cocina y limpieza. «Antes de cenar», dijo Ramiro poniéndose de pie, «quiero hacer un anuncio. La semana que viene a un equipo de televisión para hacer un documental sobre la Fundación Ángel. Van a contar nuestras historias para que más gente conozca nuestro trabajo». Los niños aplaudieron emocionados. «¿Van a salir nuestras fotos en la tele?», preguntó Sofía. «Solo si ustedes quieren», respondió Ramiro. «Nadie los va a obligar a nada». Luz levantó la mano. «Papá Ramiro, yo sí quiero salir. Quiero que todo el mundo sepa lo feliz que soy aquí». Esa noche, después de acostar a todos los niños, Ramiro se quedó solo en su estudio. Sobre su escritorio tenía fotos de todos los niños de la fundación. En el centro, una foto de Luz el día que se conocieron en la plaza. Tomó su teléfono y marcó el número de Leticia. «¿Cómo va el proceso de adopción legal de Luz?». «Perfecto, Ramiro.
La semana que viene podemos ir a firmar los papeles finales. Oficialmente será tu hija. Gracias, Leticia, por todo. Ramiro colgó y miró hacia el techo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico. No por el dinero que tenía, sino por el amor que lo rodeaba. Gracias, Ángel. Tu hija me salvó la vida. Y en algún lugar del cielo, Ángel Morales sonreía sabiendo que su pequeña Luz había encontrado exactamente al papá que él habría elegido para ella. 2 años después, Santiago Salazar se bajó del autobús público con su maletín de vendedor de seguros bajo el brazo. El traje que llevaba ya no era de diseñador, sino uno que había comprado en el mercado de San Juan. Sus zapatos, antes italianos, ahora eran mexicanos, y tenía que cambiarles las suelas cada 6 meses por tanto caminar. Tocó la puerta de la casa número 47 de la colonia Buenos Aires. Una señora mayor le abrió. «Buenos días, señora. Soy Santiago Salazar de Seguros La Nacional. ¿Podría platicarle sobre nuestros planes de vida?» «¿Seguros? No, joven, muchas gracias. Apenas tengo para comer». «Entiendo, señora. Que tenga buen día». Era la 10ª puerta que se le cerraba esa mañana. Santiago se sentó en la banqueta y se limpió el sudor de la frente. Hacía 2 años había jurado que se vengaría de su padre, pero la venganza se había convertido en algo muy diferente: supervivencia. Al principio había tratado de usar su apellido para conseguir trabajo, pero la historia del secuestro de Luz había quedado grabada en la memoria de todo México. Nadie quería contratar al hijo desheredado que había secuestrado a una niña. Su teléfono sonó. Era Verónica. «Santiago, ¿cómo vas con las ventas?» «Mal. ¿Y tú?» «Hoy fue mi primer día como secretaria en la Fundación Manos Abiertas. Es una ONG que ayuda a ancianos abandonados». Santiago casi se ahogó. «¿Estás trabajando con ancianos?» «Sí. ¿Y sabes qué es lo más raro? Me gusta. Hoy ayudé a don Joaquín a escribirle una carta a su nieta. Lloró de felicidad cuando se la terminé de escribir». «Verónica, ¿estás bien? ¿Te pegaste en la cabeza?» «Estoy mejor que nunca, Santiago. Por primera vez en mi vida, alguien me necesita de verdad. No por mi dinero, no por mis contactos. Me necesitan por lo que puedo hacer por ellos». Santiago colgó confundido. Su hermana sonaba feliz. Esa tarde, cuando llegó a su pequeño departamento de 2 cuartos, encontró a Esteban sentado en las escaleras con su uniforme de lavado de autos puesto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Santiago. «Vengo del trabajo. Hoy mi jefe me felicitó porque dejé 5 autos brillando como nuevos». «¿Te felicitó por lavar autos?» «Sí. ¿Y sabes qué? Se sintió genial. Nunca nadie me había felicitado por algo que yo había hecho con mis manos». Santiago lo miró como si su hermano menor hubiera perdido la cabeza. «Esteban, antes tenías todo el dinero del mundo. Podías comprar cualquier cosa, pero nunca me sentí tan orgulloso como hoy, cuando don Roberto me dijo que su auto había quedado perfecto». Esteban se puso de pie. «Santiago, ¿sabes qué? He estado pensando que papá tenía razón. Nosotros no valíamos nada. Éramos parásitos. Vivíamos de su trabajo sin aportar nada. Éramos sus hijos, pero no nos comportábamos como hijos. Nos comportábamos como empleados mal pagados que lo odiaban». Esa noche, Santiago no pudo dormir. Las palabras de sus hermanos le daban vueltas en la cabeza. Se levantó y prendió la televisión. Casualidad o destino, estaban transmitiendo un reportaje sobre la Fundación Ángel. En la pantalla apareció su padre. Pero no el hombre amargado y solitario que él recordaba. Ramiro sonreía. Tenía los ojos brillantes. Se veía 20 años más joven. Estaba rodeado de niños que lo abrazaban con genuino amor. «La Fundación Ángel ha cambiado mi vida completamente», decía Ramiro a la cámara. «Pensé que el dinero era lo más importante, pero estos niños me han enseñado que lo único que realmente importa es el amor». Luego apareció Luz, ahora de 9 años, hermosa y radiante.
Mi papá Ramiro es el mejor papá del mundo, decía con una sonrisa. Él me salvó, pero yo creo que yo también lo salvé a él. Santiago sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza real. Pero no la vergüenza de ser pobre, sino la vergüenza de haber sido tan mal hijo. Al día siguiente, por primera vez en 2 años, Santiago vendió 3 seguros no porque hubiera mejorado su técnica, sino porque había algo diferente en él. Hablaba con sinceridad. Escuchaba a las personas. Se preocupaba realmente por sus necesidades. Una semana después, los 3 hermanos se reunieron en el mismo café barato donde habían planeado el secuestro de Luz. He estado pensando, dijo Verónica. Quiero escribirle una carta a papá. ¿Para qué?, preguntó Santiago. Ya nos dijo que no quiere saber nada. Para pedirle perdón, no para que nos regrese el dinero, para pedirle perdón por ser tan malos hijos. Esteban asintió. Yo también quiero pedirle perdón, y quiero conocer a Luz. Es su hija, y nosotros le hicimos daño. Santiago los miró. Sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los seres egoístas y superficiales de antes. El trabajo, la necesidad, la humildad los habían transformado en personas diferentes. Está bien, dijo finalmente. Escribamos la carta, pero no esperemos nada a cambio. Verónica sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Querido papá, sabemos que no merecemos tu perdón, pero necesitamos pedírtelo. Fuimos los peores hijos que un padre puede tener. Te fallamos, te lastimamos, y lo peor de todo, lastimamos a Luz, una niña inocente que no tenía nada que ver con nuestros errores. Estos 2 años nos han enseñado lo que tú trataste de enseñarnos toda la vida, que el valor de las personas no está en lo que tienen, sino en lo que dan. Que el trabajo honesto da dignidad, que el amor no se compra. No te escribimos para pedirte dinero. Te escribimos para decirte que por fin entendimos. Gracias por dejarnos caer. Gracias por obligarnos a crecer. Gracias por enseñarnos, aunque fuera de la manera más dura, lo que significa ser una persona de bien. Cuida mucho a Luz. Ella te dio lo que nosotros nunca supimos darte. Amor verdadero. Con cariño y arrepentimiento, Verónica, Santiago y Esteban. Ramiro recibió